Esta es una capilla especial porque hay momentos en nuestra vida y ciudad donde necesitamos considerar lo que está sucediendo y oír en la palabra del Señor la respuesta que Él tiene, el ánimo que Él tiene en su palabra. La pregunta de este día es, ¿qué puedo hacer frente al miedo? Y si nos damos cuenta, en Charlotte, de nuestra comunidad inmigrante, amaneció esta mañana herida, lastimada, preocupada, viendo videos y muchos llenos de miedo. Si escuchan las noticias, hay negocios cerrados que no van a abrir sus puertas en los siguientes días. No habrán clientes, no habrán trabajadores por unos días. Familias no van a salir a trabajar, ya muchos ya no van a salir a trabajar esta tarde ni mañana. Esta mañana ya muchos no fueron a sus iglesias. Estuve en contacto con pastores y sus iglesias no abrieron. Y las que abrieron no llegaron las personas. Muchos hijos se preguntan cuando conocen la situación de sus papás si sus papás van a estar en problemas. Y comienza la ansiedad, el miedo, no solo en los papás, pero en los familiares, amigos. De repente el alma del inmigrante se preocupa. Y aunque mañana todo va a estar normal en la ciudad americana, y para nuestra comunidad inmigrante van a pasar días, semanas. El miedo no se va con un pequeño comunicado de prensa diciendo que todo está bien o que ya se fue la preocupación. El miedo se queda, se mete en el pecho. En medio de nuestras comunidades de repente se siente en la mesa, se siente en los rincones oscuros de nuestro corazón. Todo lo que nos preocupaba en lo anterior es revelado en nuestros corazones cuando viene el miedo. Y por eso existe esta capilla hoy, para ponerle nombre a lo que sentimos. Y lo que sentimos muchas veces es temor, es miedo. Pero el Señor desea que escuchemos la voz de Cristo en medio de esta hora amarga. El Señor desea que en el Evangelio encontremos que el Evangelio no solo es un lujo para cuando nuestras vidas están tranquilas, sino que el Evangelio es el refugio para días como este, para semanas como esta, para circunstancias como esta. Hay una verdadera verdad humana. Cuando el miedo se levanta, nuestro corazón se encoge. Ante el miedo, el corazón se siente chiquito. Pero tenemos que saber que la ansiedad, el temor y lo que hoy sentimos no comienza en el día de hoy, no comienza cuando vienen los problemas. Solo se despierta el miedo. El miedo ha estado presente. Es la misma respuesta que escuchamos en todo ser humano. Cuando la vida se vuelve demasiado grande para nuestros propios hombros, el cargar el peso que nos abruma trae consigo el miedo. Toda la iglesia, desde el principio, desde los apóstoles hasta los pastores de hoy, encuentran que siempre hay un lugar donde nace el miedo. Es el sonido del corazón tratando de sostener el peso que no fuimos diseñados a llevar. Este día, este fin de semana, ese peso que no podemos cargar en nosotros mismos se llama redadas, se llama incertidumbre, se llama deportación, se llama separación. Se llaman puertas cerradas, serán sueños no cumplidos, la posibilidad de perderlo todo. Estas cargas que son más grandes que las que podemos llevar, de repente se convierten y revelan el miedo. Quizás el volver a casas que dejamos, quizás el regresar a nuestros países, pero no en fiesta, sino regresar con nada. Todo esto lleva consigo un peso grande. El miedo nace cuando nuestra vida depende únicamente de nosotros mismos. Porque cuando sentimos que el control se nos escapa, entonces descubrimos que nuestras fuerzas son frágiles. Descubrimos que no tenemos paz, que no podemos crear paz para nuestra vida. ¿Cómo está tu corazón este día? ¿Cómo está el corazón de nuestra comunidad? Hay miedo. ¿Cómo estás intentando manejar el miedo el día de hoy? Porque cuando llega el temor, muchos buscamos la seguridad, buscamos crear del aire la seguridad que no sentimos en nuestro corazón. Intentamos sentirnos en control. Hacemos planes alternos, quizás si me mudo allá, quizás si me escondo aquí, quizás si no le hablo a nadie, quizás si no revelo que tengo temor, entonces todo va a estar bien. Cancelamos rutas, cambiamos rutinas. Y aunque todo puede ayudar,
a calmar nuestro miedo, la estrategia humana no puede darle descanso final al temor humano. C.S. Lewis lo dice, el miedo crece en el terreno de lo que no puedo controlar. No lo puedo controlar, el miedo comienza a crecer. Hoy lo vivimos. No podemos controlar a quienes detienen, no podemos controlar cómo actúa un oficial, no podemos controlar la próxima noticia o mensaje que leemos que nos aflige en nuestros corazones. Y esa falta de control empuja el alma hacia la ansiedad. Y esta es la falta de control que nos enseña que el peso en medio de nuestras vidas es demasiado grande para nosotros. El peso del temor solo crea mayor ansiedad y el sentimiento del fracaso. Porque cuando nuestras fuerzas son demostradas a ser pequeñas, el miedo se multiplica. Y vemos miedo alrededor de nuestra ciudad. Es como un teléfono con muchas aplicaciones abiertas, sin darnos cuenta nos está quitando la energía. Ya me han oído decir eso. Así funciona el miedo, comienza a agotar nuestras fuerzas desde adentro. No solo nos asusta en el presente, pero nos roba las fuerzas para mañana, para soñar, para planear, para cuidar de otros. Y este es donde el Evangelio aparece. Es en el agotamiento de las fuerzas humanas donde aparece la luz del Evangelio. Es cuando nosotros nos damos cuenta que no tenemos capacidad ni fuerzas para satisfacer nuestro miedo, para calmar nuestro temor, que el Evangelio aparece. El Evangelio nos llama a rendirnos, pero no rendirnos en nuestras propias fuerzas. Nos llama a que dejemos de pelear solos. Ríndete tú solo y ahora viene y colabora con el Señor Jesús. Ven ahora a ser injertado en la viña, sé tú la rama. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. La fuerza del Evangelio es diferente. Te dice, clama a mí, ora persistentemente, llama al que puede ayudarte. En Lucas 11, después de que el Señor le ha enseñado a sus discípulos a orar, Jesús cuenta la historia del vecino que comienza a tocar sin vergüenza en la noche, está en necesidad, ha sido visitado por alguien que tiene hambre. El vecino va a salir de su casa a implorar a medianoche de su vecino que le dé pan. Este vecino pierde la vergüenza de su necesidad y va donde el amigo, cruza la ciudad para ir donde alguien puede ayudarle. Este amigo a medianoche sin vergüenza comienza a tocar porque está desesperado que el huésped que va a tener en su casa ha viajado mucho, tiene hambre. Él desea que su huésped no se desmaye, pero que encuentre alimento. Y esta historia es más real hoy que nunca. Tu ansiedad quiere callarte, pero el Señor Jesús quiere escucharnos. El miedo nos dice, escóndete y no pidas ayuda. Te vas a ver débil. Escóndete, no incomodes a nadie. Pero el Evangelio de Dios nos llama a clamar a mí. Clama a mí y yo te responderé. La oración persistente no es un lujo espiritual, es la estrategia de un corazón que ya no puede en sí mismo. Ya no lo puede hacer, ya no puede depender de él mismo. La oración es el momento en el que el alma cansada dice, ya no puedo yo solo, tengo miedo, te necesito, Señor, ven a mí. En días como este, la oración ya deja de ser teoría, se convierte en la supervivencia espiritual. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Cada oración es un recordatorio que el miedo habita en nuestros corazones, pero no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Donde oramos, le decimos a nuestro propio temor, diciéndole, ya no estoy yo solo, está Él conmigo, Él abrirá la puerta. No voy a darme por vencido y voy a tocar a la puerta hasta que el Señor me dé su ayuda. Esta carga ya no solo es de nosotros. Jesús está dispuesto y disponible para llevar las cargas y el dolor. La respuesta del Evangelio nos invita a que confesemos nuestro temor, que confesemos nuestra necesidad, que confiemos en el Padre, como dice Juan 14, ya no eres un huérfano, yo soy tu Padre. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué padre le daría una piedra a su hijo cuando le piden pan?
Nosotros necesitamos recordar esta verdad en momentos de miedo. Cuando el miedo grita que estamos solos, Jesús nos recuerda que tienes un Padre, que puedes ir a Él, que Él te escucha y que Él actúa para tu propio bien, que Él te ama. Ya no eres un huérfano. Somos llamados en la palabra del Señor a depender del Espíritu Santo. Es el sello familiar dentro de nosotros. Es el consejero que no nos deja que la voz del Señor Jesús quede callada. Él nos recuerda que Cristo nos está hablando, que Cristo nos está invitando a depender de Él. Si Jesús es tu Señor, tú eres invitado a pedirle ayuda. Tu vida no va a ser destruida. Estás en las manos del buen pastor. Ya tienes a un Padre que no te abandonará. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos en medio de esta ciudad en dolor. Jesús no nos abandona. Y si Él no nos abandona, tenemos un mensaje esperanzador para nuestra comunidad. Tenemos buenas noticias para aquellos que están viviendo en temor. En momentos donde nuestra familia tiembla por la incertidumbre, el Evangelio nos recuerda una verdad firme. El Padre ya nos rescató en Jesús. Él ha garantizado nuestra alma. ¿Cuánto no más va a cuidar de nuestra vida? Amigo y amiga, el Señor nos dice, clámame a mí y yo te responderé. La respuesta del Evangelio te llama entonces a confiar en el que es más fuerte. Nosotros no lo somos, nosotros somos débiles. No le demos carga entonces al miedo que reina en nuestras vidas. El enemigo quiere reinar. Que tengamos miedo, que nos frisemos, que nos paralicemos. Pero el Señor dice, deja que Jesús sea el rey, no seas el rey de tu vida. Confía en mí, clama a mí. En Lucas 11 Jesús habla del hombre fuerte. Este hombre fuerte guarda su palacio. Y hoy este hombre fuerte en la vida de nuestra comunidad quizás se llama inquietud, quizás se llama ansiedad, quizás se llama terror. Pero el Señor Jesús dice que cuando un hombre fuerte cuida la ciudad, nadie lo puede vencer hasta que aparece alguien más fuerte. Jesús dice, hasta que viene el más fuerte, el fuerte que gobernaba, no puede ser movido. El miedo parece gigante. Pero si estás en Cristo, si confiesas al Señor Jesús, Él es capaz de llevar tu miedo, de quitarlo. El miedo puede ser el rey de nuestras vidas hasta que viene alguien más fuerte que la migra, alguien más fuerte que la incertidumbre, alguien más fuerte que la noche que sentimos, más fuerte que la noche que vivimos ayer o la que vivimos hoy, o la que viviremos a través de la vida en este mundo. El Señor nos invita a confiar en el que es más fuerte. El Señor no solo desea que creamos que nuestro Padre nos observa desde el cielo. Él se acerca a nuestros corazones. Él viene a posar en cada uno de sus hijos. Él viene con su Espíritu Santo a recordarnos de su palabra. El Señor desea que seamos gentes llenas de su palabra. Solo Él tiene la capacidad de romper el miedo que está dentro de nosotros. Solo Él puede permitir que nuestras balsas naveguen en paz. Y esa es la realidad que ha existido en la iglesia desde los tiempos, de todos los tiempos. En días como hoy, no somos los primeros en sufrir una ciudad en alerta, no somos los primeros en ver a un pueblo escondido. Pero a través de la historia, aún en la historia de la iglesia reformada, vemos hombres y iglesias trabajando y orando y pidiéndole al Señor que el Señor manifieste su presencia para cuidar de aquellos que se sienten en temor. Y en la historia de Juan Calvino en Ginebra, de repente Ginebra se convierte en una ciudad donde comienza a recibir refugiados. Huían de la violencia, huían de la persecución, huían de pobrezas, huían de guerras religiosas. Italianos, franceses, ingleses, españoles comenzaron a buscar refugio. Necesitaban aire, necesitaban pan, necesitaban paz. Y la iglesia de Ginebra no pudo estar silenciosa. Calvino organizó casas de ayuda, entrenó líderes, formó pastores, refugiados que hablaran el lenguaje de las personas para que llegara el evangelio a su propia gente. Les predicó acerca de la providencia, les predicó acerca de la esperanza, les predicó de un Dios que no ha olvidado a los que son suyos. Ginebra se volvió una ciudad ya no llena de miedo como su rey, pero una ciudad donde la luz comenzó a extinguir el miedo que traía la comunidad.
La iglesia no podía evitar que vinieran soldados. La iglesia no podía evitar que el miedo se comiera el alma de los nuevos refugiados. Pero como iglesia podían traer la luz de Cristo. Clama a mí y yo te responderé. Como iglesia de Jesucristo, esa es nuestra tarea. Ese es el llamado que nosotros tenemos a vivir en esta ciudad, en la ciudad de Charlotte. Por eso estamos aquí en esta pequeña capilla hablando de la palabra del Señor. Cuando escuchamos su palabra somos recordados. Nuestras fuerzas van a desfallecer. Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es más fuerte que nuestro propio temor. Somos llamados a reconocer que el miedo es real, que lo sentimos todo. Pero el miedo de la vida del cristiano no tiene la última palabra. Aunque tengamos temor como cristianos, el miedo no gana. La última palabra Jesús la tiene. Y Él dice, vengan a mí, denme sus cargas. Yo les quitaré esa carga y les daré una ligera. El evangelio no es una vacuna para el estrés. Me siento mal, ahora un poquito de evangelio. No, es el antídoto